Hermanos, vimos que el primer siglo de la iglesia fue la etapa de mayor expansión, de más rápida expansión del Evangelio. Y pues durante los primeros 300 años de la iglesia se esparció por la persecución. Constantino, el emperador que hizo oficial la religión del cristianismo, legalizó el cristianismo, entonces se convirtió pronto en una religiosidad y como un brazo del poder civil. Entonces, hubo ocasiones cuando el evangelismo, digamos, o las misiones, digamos, o más bien hacer prosélitos, fue con la fuerza y la autoridad del gobierno civil. Y esto obviamente pervierte y cambia lo que es las misiones, porque Jesús dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Entonces, nosotros tenemos el respaldo y la autoridad del Rey soberano de los cielos. Y cuando reyes humanos piensan que cristianizar el mundo es su tarea, pues están arrastrando y están incluyendo en congregaciones muchos que no son ni creyentes. Entonces, esto causó una mezcla, el sincretismo, el compromiso con el error de manera oficial en la iglesia. Entonces, en este tiempo todavía hubo misioneros, hubo personas que servían al Señor, y desde la época medieval muchos que fueron predicando el Evangelio sufrieron el martirio, la tortura. Otros de Roma se encontraron con cristianos de diferentes prácticas, y en muchos países llegó a tener un sincretismo. De hecho, estando en África, lo que descubrimos, lo que notamos, es que los sacramentos oficiales de la iglesia romanista corresponden a ritos de brujería en el espiritismo. Claro, el bautismo lo dijo Cristo, la Santa Cena lo dijo Cristo, pero la iglesia agregó otros aspectos, otros sacramentos que corresponden directamente a la brujería. Entonces, con la mezcla del poder civil y el permiso civil con el Evangelio, esto resultó en la dilución, la pérdida del poder y de la claridad del Evangelio. Ahora, estando la iglesia ligada con el Estado, no es poca cosa desconectar. En Alemania, después de la Reforma, usted es alemán, usted es luterano. Estuve en Camerún, donde los misioneros en los años 1860, 70, dijeron: mira, hay mucho Camerún, hay mucho África. Cada quien por su lado para no competir. O sea, entonces hoy en Camerún, si tú eres del noroeste, eres bautista. Ni modo que nunca vas a la iglesia, ni modo que no sabes nada de la Biblia, ni modo que no tienes ninguna relación con Dios, pero eres bautista porque tu tribu es bautista. Si eres del sur de Camerún, eres presbiteriano. Y claro, somos bulos, somos presbiterianos. Desde mis tatarabuelos llegaron los blancos y nos trajeron el presbiterianismo, y somos presbiterianos, somos cristianos. Ahora, no conocen a Dios, pero tienen la religión. Y entonces, así pasó también en Europa y en muchos lugares. Tu identidad como persona, tu nacionalidad, tu ciudadanía y la religión es una sola idea. Y luego llegan los bautistas y los anabautistas o anabaptistas, que fueron los primeros en proponer la idea loca y radical de separar la iglesia acá y el Estado allá. Y entonces
Esto ya es un principio básico del mundo moderno, que México y la educación en México es laica, no es católica. Antes sí lo era. Y vemos la separación del Estado y de las iglesias. Por un lado, como una gran ventaja para tener una iglesia pura y no mixta. Pero en el transcurso de las misiones, eso sí fue un gran factor. Ahora, dentro de la iglesia católica hubo y había y todavía hay creyentes. No son muchos y la doctrina es otra, pero hay creyentes. Y en la iglesia católica, los profesores, los doctores de la iglesia, pastores, con el apoyo de líderes civiles, a pesar de esa jerarquía, ha habido, y en la historia hubo, momentos cuando en la católica todavía hubo evangelismo y misiones. Y entonces, por la educación, se extendió también el evangelio. La educación fue una de las maneras principales. Puedes pensar en la India, puedes pensar en México, puedes pensar en muchos lugares donde la gente indígena era analfabeta. Llegan los ingleses, llegan los españoles, llegan los portugueses y traen libros. La gente no sabe leer, abren escuelas. Y en la escuela, pues también dan religión. Y la educación fue una manera principal de extender el cristianismo, ya el verdadero, ya el falso, de catolicismo y de otras religiones. Entonces, en la trayectoria de misiones, la educación ha sido factor clave e importante. También cuando pensamos en esta época, tenemos misiones ocurriendo por las mismas circunstancias de Hechos 8 en adelante, por la persecución. Y Dios todavía en nuestros tiempos usa la persecución para expandir el Evangelio. Ahora, mencionamos unos pocos grupos, los valdenses y los lardos, que durante el tiempo medieval sí tenían el Evangelio, tenían idioma común, y como fueron perseguidos, huyeron a otros lugares. De hecho, en Sudamérica todavía tú puedes encontrar sectas de los valdenses. Si tú crees que son tus antepasados bautistas, te invito a ir a checar qué están haciendo. No son bautistas, no son antepasados de los bautistas. Pero bueno, entre ellos sí hubo el Evangelio en un tiempo. Entonces, con los años, durante la época medieval, la católica creció y comenzó también a mandar misioneros para civilizar. De hecho, esta fue la mentalidad de los británicos protestantes. Vamos a civilizar, comerciar y cristianizar el mundo. El imperialismo se trataba de comercio, se trataba de civilizar a las personas y se trataba de hacerlos cristianos. Era parte del paquete. Entonces, esto ya nos lleva a la época más moderna, la época de la Reforma, pero de manera breve lo que vemos es que la expansión del Evangelio desde Constantino hasta la época moderna fue una expansión bastante mixta, bastante variada. Muchas veces la iglesia totalmente sin luz, sin el Evangelio, sin Cristo, pura religión. Pero a la vez, dentro de todos esos movimientos, en ocasiones Dios sí tenía a sus fieles y Dios sí salvaba a las personas a nivel, pues, no digamos global, porque faltaba mucho terreno todavía por llegar, pero Dios tenía en esas épocas sus misioneros.